Shalom a todos, un saludo desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. En el video del día de hoy quiero compartir con ustedes un secreto que los sabios del pueblo de Israel han preservado por milenios. Es el secreto para que tus oraciones sean escuchadas, para que las puertas de los cielos se abran para ti, para tu petición, y que el Eterno dé respuesta a aquello que estás pidiendo. Hay muchas personas que me escriben y me dicen: Joel, tengo tal situación, tengo tal problema, llevo tanto tiempo, he estado orando y no veo resultados, si puedes orar por mí, esto y lo otro. Bien, los sabios enseñan de que, por supuesto, cuando toda persona primeramente puede orar, de hecho debe hacerlo. Es cierto también de que las oraciones de las personas, por ejemplo, que están involucradas todo el día constantemente en cosas espirituales, en la purificación, esa persona se entiende que tiene un tipo de cercanía con Akadosh Baruj Hu, con el Creador, con el mundo espiritual, y más si es una persona que estudia la Kabbalah. Pero los tzadikim, los sabios del pueblo de Israel, enseñan de que todas las oraciones son respondidas. Es un mito que solamente las oraciones de alguien que estudie Kabbalah o que sea un tzadik o algo así sea la única oración que sea respondida. Todo lo contrario, los hajamim me enseñan que toda oración que es sincera, que viene del corazón, que es fervorosa, con kavaná, con intención, esa oración es respondida. Nos enseñan los hajamim, me enseña el gran cabalista de Israel, Rabbi Yaakov Hillel, que la persona que ora de esta forma, con devoción, aunque sea con sus propias palabras, con toda simpleza, pero con devoción, con concentración, con un corazón derramado a Kadosh Baruj Hu, esa plegaria es respondida. Enseña el Hasonish, otro de los grandes sabios de Am Israel, que hay oraciones que son respondidas, unas más pronto, otras demoran un poco más, pero nunca desista de la oración, porque no hay una oración que no sea respondida. Todas las oraciones de aquella persona que está orando y pidiendo a Kadosh Baruj Hu, esa oración es respondida. La persona debe ser paciente, pero toda oración, todo clamor, toda petición sincera que se le haga al Creador, esa oración es respondida. Pero voy a compartir con ustedes un secreto más. Nos enseñan los sabios en el Talmud, en la Gemara, en el Tratado de Berajot 32b. Enseñan los hajamim del pueblo de Israel, los sabios del pueblo de Israel, que las puertas de las lágrimas nunca están cerradas. Quiere decir que una persona que ora a Dios con toda fe, con toda emuná, con todo fervor, pero con lágrimas, las puertas de los cielos se abren para esa persona. Yo les puedo contar muchísimas historias de muchos de mis estudiantes, de muchos de mis seguidores, muchos de ustedes que están viendo mis vídeos y me escriben y me cuentan, y que hemos estado ahí batallando en diferentes situaciones, con lágrimas, con rezos, con fuerza, y han ocurrido milagros, cosas que parecían imposibles, y el Eterno ha puesto su mano. Ha tomado paciencia, que se ha puesto a prueba la fe, ha tomado determinación, sacrificio, pero dicen los hajamim, me enseñan los sabios del pueblo de Israel en nuestros libros, una tradición milenaria de más de 2 milenios, en el Talmud, Berajot, que se escribió hace 2000 años. Aquel que ora a Kadosh Baruj Hu con lágrimas, Dios no se puede resistir, dicen los sabios. Se abren las compuertas de los cielos y esa oración es respondida. Se le envía rahamín a esa persona, se le envía misericordia, se le envía la luz que necesita, la bendición, el consuelo, el alivio. Imagínense, si el ser humano se compadece cuando ve a una persona llorando, con lágrimas, pidiéndonos ayuda, ¿creen ustedes acaso que Akadosh Baruj Hu, el Eterno, no se va a compadecer de sus criaturas? Que claman al Creador con intensidad, con fe perfecta, con lágrimas en sus ojos. Como dice David Amelech en el Salmo, dice: pon mis lágrimas en tu odre. Esas oraciones son respondidas. Incluso
Hay una técnica de los cabalistas donde incluso se autoinducían las lágrimas para de esa manera conducir más y ayudarlos más a entrar en ese estado de devoción, de plegaria. Si las lágrimas son sinceras, es la manera correcta. Pero estoy diciendo que hay personas que incluso comienzan de esa forma para mover sus sentimientos. Hay gente que no llora, hay gente que son duros, que sufren por dentro. Y hay veces que hay quien tiene que entrenarse incluso en poder poco a poco aflojar para que las lágrimas puedan fluir. Y así pueda fluir también la bendición que va a bajar sobre esa persona, porque ha hecho un trabajo muy grande, muy grande. Y dicen los jamí, me enseñan, está probado, la persona que pide, clama con devoción a Kadosh Baruj Hu, con lágrimas en sus ojos, esa oración es respondida. No tiene que ser un gran cabalista, no tiene que ser un gran tzadik ni un gran santo, no. Sus oraciones también son respondidas. Enseña Rabbi Yaakov Hillel en una de sus obras, donde dice este gran cabalista, no importa si la persona sabe o no el efecto que tiene su oración. La ventaja del cabalista es que el cabalista sabe cómo, en qué universo trabaja la tefilá, en qué momento, etc. Pero la persona, por muy sencilla que sea, clama a Kadosh Baruj Hu con fervor, con lágrimas, con devoción, aunque no sepa qué efecto tiene esa su oración en los cielos, sí tiene un efecto. Y toda la tefilá es respondida. Como dice el Hasonish, este otro gran sabio del pueblo de Israel, toda oración es respondida. Algunas más pronto, otras menos, demora un poco más, pero toda oración es respondida. Y aquel que hace rezos con lágrimas, esa oración es respondida más prontamente, porque las compuertas de los cielos se abren. Dicen los Hamim que incluso hoy día ya no hay profetas como en los tiempos antiguos, ya no es como en los tiempos que habían grandes milagros como en los tiempos de antes, en la época de Moisés, en la época de los grandes tzadikim, pero lo que siempre se mantiene abierto son las oraciones de aquellos que derraman lágrimas para el Eterno, a Kadosh Baruj Hu, con todo su corazón, con toda su fe, con toda su emuná, con toda su fe perfecta. El Eterno responde las plegarias de esa persona. Usted que me está viendo, estoy seguro que tiene testimonio para contar de muchas historias, de muchos casos en los que ha visto la mano de Akadosh Baruj Hu, la mano del Eterno, cuando usted con lágrimas ha clamado y pedido la mano de Hashem. Y si usted todavía está atravesando por una situación difícil, si todavía está clamando a Hashem y no ve todavía el resultado que desea, persiste en la tefilá, persiste en la oración, con emuná, no desista, porque le aseguro que su plegaria va a ser respondida. La misericordia de Akadosh Baruj Hu es enviada porque no se puede resistir a un corazón que está contrito, que con humildad, que con fervor, con humildad, con devoción está clamando por ayuda del cielo. Esa persona le envían ayuda. Besrat Hashem, que todas nuestras oraciones sean respondidas, que Akadosh Baruj Hu derrame sobre todos una bendición, que prontamente venga esa respuesta, esa sanación, ese éxito que la persona que usted esté deseando, que esté pidiendo, que esté clamando con sinceridad de su corazón, que Akadosh Baruj Hu derrame sobre ustedes y traiga esa bendición para ustedes y para sus familias. Les envío una bendición desde aquí, desde Jerusalén, Israel, desde la Tierra Santa. Luz y bendiciones para todos. Shalom a todos.